Muy buenas tardes, hermanos, a todos por estarnos viendo en estas transmisiones del estudio bíblico de Primera de Samuel. Vamos a, a revisar unos capítulos más, este, donde el tema es Saúl procura matar a David. Entonces vamos a dar inicio. Algunas de las citas bíblicas las vamos a ir leyendo para ir consultando. La palabra de Dios no los vamos a leer todos porque son amplios, pero, pero sí nos vamos a estar remitiendo a algunas citas bíblicas. Y quiero mencionarles aquí los personajes principales que encontramos en, en estos capítulos, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los capítulos de Samuel, vemos personajes principales como los que estamos viendo en las imágenes. Saúl, ¿no? Siendo un rey, ya lo vimos en clases anteriores también algunas de las cualidades que tenía, ¿no? Era soberbio, era altivo de corazón, este, había sido también elegido por Dios como rey del pueblo de Israel, y pues vemos ahí una imagen de Saúl. Pero también uno de los personajes importantes, Jonatán, y pues era hijo de Saúl, era hijo de él, y pues por algunas de las características que mencionas, pues también era un chico noble, bondadoso, ¿no? Que tomaba en cuenta la amistad muy sincera. Yo creo que es algo clave la amistad, que el amor, el afecto que tenía David a lo largo de estos capítulos. Y pues el personaje principal, David, David pues era un hombre de muy buena apariencia, nosotros lo vemos, ¿no? Que consultaba a Dios para tomar decisiones, era una persona noble, una persona con un corazón que dice la palabra, ¿no? Que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver este, algunas situaciones que pasan en estos capítulos, tomando y considerando estos tres personajes principales. Y bueno, dentro del capítulo 19, nosotros vamos a encontrar que hay una historia, ¿no? Que pasa con Saúl, con David y con Jonatán. Porque todo surge a partir de esta historia, porque nosotros sabemos que Saúl su corazón se empezó a poner envidioso, mezquinoso, odiaba, quería matar. Y entonces, pues Dios estaba viendo todo eso en él. Entonces, pues sabemos que el próximo sucesor del pueblo como rey iba a ser David, porque Dios ya lo había escogido. Eso nosotros lo vimos en clases anteriores. Entonces, pues Saúl veía que David pues era un hombre que cuando iba a la guerra pues ganaba, que inclusive pues se entonaban algunos cánticos, ¿no? Cuando se decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y entonces eso empezó a cambiar el corazón de Saúl. Y entonces en estas situaciones, hermanos, vemos que Jonatán y David empieza a existir una hermandad, quizás no algo sanguíneo, pero sí un amor de amigos, ¿no? Un cariño, una lealtad que empezó a existir entre ellos. Entonces, en el capítulo pues 19, vemos algunos aspectos, hermanos, que empezaron a surgir en el corazón de Saúl. Y lo menciona bien Gálatas, eh, Gálatas en el capítulo 5, del 19 al 21, me va a permitir leerlo, que dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, eh, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo, hermanos, que en estos versículos encontramos algunas situaciones que ya estaban o que David reflejaba. Recuerden que la palabra nos dice que todo lo que hay dentro de nuestro corazón
pues son acciones, son palabras que van a salir, ¿no? Que no podemos ocultar, por más que nosotros queramos decir, pues yo tengo envidia, yo tengo celos, no lo podemos ocultar, porque eso sale, se refleja, hermanos. Y algunas de las situaciones o obras de la naturaleza que están en la carne de Saúl era que tenía odio contra David, tenía celos, había una rivalidad que él sentía contra David, porque obviamente quería y deseaba, y nosotros sabemos que según en el Antiguo Testamento, pues se heredaba esta parte del reinado a los hijos. Sin embargo, Dios ya había escogido al próximo sucesor, al próximo rey, y no iba a ser ninguno de sus hijos. Entonces, este, vemos que Saúl estaba haciendo esto contra David, ¿no? Estaba manifestando obras de la carne. También creo que algo que se le olvidó a Saúl entender es que Dios quita reyes y Dios pone reyes. Él en su momento lo eligió como rey. Vio algo Dios en él, ¿no? Y lo puso. Pero yo creo que también debemos entender que cuando nosotros estamos en un lugar, a lo mejor en un puesto privilegiado o no, son los tiempos de Dios y Dios nos elige. A Dios le place escogernos o no. Y es algo que Dios ya había escogido con Saúl. Sí, lo dejó ser rey, pero ya había acabado su tiempo de gobernar el pueblo. Y por eso aquí colocábamos que en los versículos 8 al 10, ¿no? Dice ahí en Primera de Samuel, dice, volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Aquí vemos que nuestro corazón a veces es engañoso. ¿Y por qué? En el capítulo 19 nosotros vamos a encontrar que, que David ya se había dado cuenta que Saúl lo quería matar. Entonces le preguntaba él a Jonatán, oye, ¿por qué tu papá me quiere matar? ¿Por qué me quiere hacer daño? No entendía él por qué. Sin embargo, en una de esas situaciones, cuando Jonatán le pregunta a su papá y lo convence, ¿no? De decir, oye, es que no ha hecho nada. David no ha hecho nada malo contra ti, no tienes por qué dañarlo, no tienes por qué matarlo. Y tanto habla Jonatán a favor de David que convence, parece que convence a este Saúl de no causarle daño. Sin embargo, en ese momento, cuando nosotros acabamos de leer que estaban en el palacio y David tocaba el arpa delante del rey, porque sabemos que tenía un espíritu maligno y que solamente se calmaba cuando David tocaba, dice que no se pudo contener, no se pudo contener y que envió una lanza para que matara a David. David, pues bueno, logró esquivar la lanza y salió huyendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que eh, Saúl había jurado que no le iba a hacer daño a David, a su hijo, que no le iba a hacer daño a David, no pudo contener todo lo que su corazón sentía en contra de David. ¿No? Entonces, a veces nosotros creemos, hermanos, que hacemos cosas buenas, ¿no? Pero sí deberíamos esta parte de escudriñar cómo está nuestro corazón, qué siente nuestro corazón cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos cosas malas. Ajá. Y que bien lo dice la palabra, que a veces nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y que dejemos que Dios escudriñe lo que hay dentro de cosas buenas, cosas malas, si hay celos, si hay envidia, si hay ira, si hay contienda en contra de un hermano. Eh, a lo largo de este capítulo, nosotros vamos a ver que cuando David sale huyendo, Dios lo protege.
Y aquí estamos marcando algo importante que dice ahí, que era un proceso que David iba a vivir o que ya estaba viviendo. Pero como Dios ya lo había escogido desde que era, este, desde que cuidaba las ovejas, desde que era muy joven, Dios ya lo había escogido. Él tuvo que atravesar muchas situaciones, pero, pero a pesar de que perdón, que Saúl, convocó a todos los de su reino para buscar a David en todos los lugares, Dios tenía un propósito y la protección de Dios estaba con David. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Precisamente por eso, porque David estaba viviendo este proceso. Dios ya le había dicho, tú vas a ser rey, pero no quiere decir que, ay, hoy me dice que voy a ser rey, mañana ya voy a tener el reino en el trono. No, todos tenemos que pasar por ese proceso. Ajá. Por ese proceso, cuando Dios nos dice nos da una bendición o nos manda a través de su palabra, a través de un sueño, cuando Él nos habla, nos dice algo, pero todo es bajo un proceso de Dios. ¿Mm? Sin olvidar que Dios estaba protegiendo a su ungido. No olvidemos que en todo momento, a pesar de que las circunstancias sean negativas, a pesar de que estemos viviendo aflicción, a pesar de que estemos sufriendo quizás enfermedad o que estemos atravesando por situaciones, problemas familiares, económicos, Dios va a extender su mano de protección a sus ungidos, a sus hijos. Así como lo estaba viviendo David. David tuvo que huir y con ella, pues junto a toda su familia, ¿no? Quizás no tenía que comer, no tenía que vestir, no tenía dónde descansar. Y en eso puede venir un reclamo por parte de David a Dios. Y nosotros ahorita lo vamos a ver. Un reclamo de decir, pero es que tú me dijiste esto, tú me mandaste y yo estoy cumpliendo, estoy obedeciendo. ¿Por qué el rey me quiere matar? No entiendo. Las circunstancias del entorno son difíciles. Sin embargo, Dios siempre va a brindar su protección y como dice la palabra, Él es y siempre será nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dentro del capítulo 20, nosotros vamos a encontrar, este, a- seguimos encontrando a David y a Jonatán como esta parte de amistad, ¿no? Muy fuerte, un lazo muy fuerte. Y yo creo que nosotros nos preguntamos, o sea, por qué Jonatán defendía tanto a Saúl si debería de estar del lado de su padre, ¿no? Pero no olvidemos que David no tenía nada en contra del rey, y en ese momento Saúl, no tenía nada, no le quería hacer daño. Cuando él lo enviaba a las guerras, salía victorioso, a favor del pueblo de Israel y del propio Saúl, pero él no tenía nada en contra. Y quiero que vayamos ahí al versículo 30 y 31 del capítulo 20, donde vamos a encontrar que había este un pacto de amistad, ¿no? Y dice así. mm, Al oír esto, Saúl se enfureció contra Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgracia? Da madre. Eso lo dice en Primera de Samuel, versículo 30 y 31. Vea con qué palabras le está hablando Saúl a su hijo. Obviamente, porque él quería que quizás Jonatán continuara en el reino, con el legado que él estaba dejando. Pero Jonatán entendía que no se trataba de eso, sino de la amistad, el pacto que ya había sido con eso. Y sobre todo, hermanos, sobre todo que el propio Jonatán veía
que Dios estaba con David. Entonces, ¿por qué estaba en contra de su padre? No es que estuviera en contra, no es que estuviera en contra de su papá, sino que él sabía que Dios estaba protegiendo a David. Así que Jonatán apeló también a David. Yo te estoy ayudando. Yo te estoy diciendo si mi papá te va a matar o te está buscando, lo que te va a hacer. Y vean lo que dice el 1 Samuel 20, 14 y 15. Y lo menciona. Y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me mate. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. ¿Qué estaba hablando ahí, Jonathan? Era evidente que le estaba diciendo, yo sé que mi papá va a morir, que su reinado se va a quitar y toda su descendencia. Dice, pero le estaba diciendo, Jonathan, te pido que tengas esa misericordia, esa bondad que Dios está teniendo contigo para que cuando todos tus enemigos caigan delante de ti, yo no perezca. Y entonces David cumplió ese pacto también con él. ¿Por qué? Porque Jonatán lo estaba mostrando. Ahí nos habla una parte de que en la luna nueva, que era el inicio del mes hebreo, este, y era las fiestas de las trompetas que marcaba el inicio del año civil en el calendario bíblico, por lo que tradicionalmente se acostumbraba que todos se sentaran, pues a la mesa a comer, y ya que uno de esos días pues salía la luna, ¿no? Marcando el inicio del mes y del año civil. Así que Saúl le dijo a Jonatán, no le voy a hacer daño a David. Y él siempre se tenía que sentar con él. Entonces, cuando vio que en esa cena de la luna nueva no llegó David, se enojó tanto, tanto, tanto que le reclamó a Jonatán. Pero, pero vemos aquí que Jonatán había entendido que no se trataba de él, no se trataba de lo que a veces nosotros queremos, sino de lo que Dios ya está marcando en nuestro camino, en nuestro destino, ¿no? Y que ya se había acabado, él había entendido, no estaba con el corazón como su papá, quizás añorando el puesto, añorando riquezas, tener sirvientes que estuvieran ahí. No, él quería hacer esta parte de la voluntad de Dios. Pero también David, lo mencionábamos, no entendió el por qué o cuál era la razón del por qué el rey quería eliminarlo, quería matarlo, ¿no? Pero sí sabía que Dios tenía planes con él y que iba a ser el próximo rey. Algo, algo que David hizo en todos estos capítulos es que luchó contra sus propias fuerzas, ¿no? Luchó más bien con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, con su propia astucia, luchó con él. Dirá, a veces nosotros nos sentimos tan fuertes, nos sentimos que todo lo podemos, nos sentimos tan inteligentes, nos sentimos con todas las fuerzas para que cuando tengamos un problema, una necesidad, decimos, yo puedo todo, yo tengo todo el dinero para salir adelante. Sin embargo, esas fuerzas se agotan, el dinero se acaba. Nuestra inteligencia a veces es limitada a lo que Dios nos puede mostrar. Eh, Nosotros, bueno, más adelante vamos a ver que, que lo que pasó en esta fiesta de Luna Nueva fue que cuando Saúl se enteró que no iba a llegar David para matarlo, entonces Jonatán le mandó a avisar a, a David, tu vida corre en peligro, así que sí tienes que huir porque Saúl no ha cambiado de opinión y te anda buscando, te va a matar. Entonces, lo que pasó posteriormente, pues fue que huyó.
yo a varios lugares, ¿no? Nos narra en estos capítulos que uno de ellos fue donde, donde vivía el gigante Goliat, uno de los personajes que David mató. Pero uno más que visitó David fue Enoc, fue el primer lugar, de hecho, al que se dirigió cuando salió huyendo, fue a Enoc, y se consideraba que era el centro de entrenamiento sacerdotal. Ajá. Y aquí nos dice que cuando llegó delante del sacerdote, lo único que pidió, no pidió armas, no pidió nada, lo único que le dijo, quiero pan. Pero había un problema fuerte ahí, bueno, fuerte entre comillas, porque aquí en los versículos del 4 al 6 dice, no tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagrarán incluso en expediciones ordinarias. Así que con más razón están consagrados ahora. Vamos a ver que ese pan estaba consagrado solamente para los levitas que servían en ese momento. Y la palabra dice que aquí el pan sagrado dice es panes de la proposición, también conocido como el pan de la presencia. Ujú. Entonces se supone que el sacerdote no podría dar pan a nadie más, ¿no? Porque era colocado también en un lugar santo sobre la mesa de la proposición y este pan representaba pues a las 12 tribus de Israel. Solamente comían los levitas que estuvieran sirviendo pues en el tabernáculo o en el templo. Y aquí yo les colocaba una prueba, porque bueno, sucede que el sacerdote sí le da de pan, sí le da este pan consagrado a David. Y dice acá, fue correcto que el sacerdote se lo diera a David cuando solo los levitas podían comer. Nosotros en muchos libros de la Biblia vamos a encontrar que pues que habían acciones y actividades que no estaba permitido hacer en algunos días de reposo. Pero yo les voy a invitar a que vayamos ahí a Marcos 2. Lo voy a leer del 23 al 28 y dice así, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado, ¿verdad? Aquí, pues recuerden que anteriormente eh, los hombres de la ley consideraban que no era prudente ni siquiera trabajar en sábado. Y bien lo dice aquí la palabra. Dios es Dios e incluso hasta en sábado, todos los días, porque no descansa. Y menciona, ¿no? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, había muchas personas que iban a juzgar quizás al sacerdote por haberle brindado este pan a, a, a David y a los hombres que lo acompañaban. Sin embargo, Dios en Mateo
en Mateo habla algo muy interesante, mm, habla algo muy interesante que dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y esto es algo fuerte, porque es cierto que a veces, hermanos, nosotros nos encontramos a personas necesitadas, pero el dar a alguien que esté necesitado no es de clase social, no es de religión, no es que si tú eres más rico, más pobre, o que si hoy tengo, no, porque todos comemos diario, todos nos vestimos. Quizás dirán algo mejor o no, pero Dios nos brinda eso. Y recuerden que la palabra nos habla de tiempo de escasez y tiempo de cosechar, tiempo de abundancia también. Y entonces no se trata de que si hoy tengo mucho, pero mañana quizás tengo 5 pesos nada más. Pero de esos 5 pesos, ¿cuántos nosotros podemos dar? Podemos bendecir. La Biblia nos habla también de que, como lo dice, ¿no? Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando a lo mejor estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando estuve enfermo, oraste o ayunaste por mí. Me visitaste en el hospital. Creo que se estaba refiriendo a eso. Dice, ¿cómo pueden descuidar lo más importante? ¿Cómo estamos descuidando lo más importante? La justicia, el hacer misericordia con los demás, el ser fieles con los demás, con Dios primero. Quizás en este caso el sacerdote dice, yo no te puedo dar porque ya están consagrados, pero iba a dejar de comer a algunas personas. Y lo único que estaban pidiendo eso era alimento. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido misericordiosos con los demás? Eh, Hace algún tiempo yo leía, ¿no? El bendecir a la gente, leía sobre esta parte de la bendición. Y el bendecir, hermanos, no significa dar lo que me sobra. Que si hoy me sobra esto, se lo doy, porque ya no lo quiero. O que si ya no me gusta la sudadera, ya no me gusta este pantalón, pues te lo regalo porque ya no me gusta. No, es bendecir. Y el bendecir significa dar aunque tenga. Aunque él tenga una sudadera más bonita que la mía, pero si a mí me nace bendecirlo, le doy. Cuanto más y aquellas personas que lo están necesitando, a los que están enfermos, a los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales. ¿O qué pasa cuando nosotros vamos al supermercado y nos encontramos a una persona que está hambrienta o que está pidiendo en la calle, por ejemplo? Y que decimos, pues no, porque este, se lo va a gastar tomando, se lo va a gastar en drogas. Nosotros estamos bendiciendo, no importa la acción de lo demás, porque si no nosotros al decir, pues si te compras comida, si te compras, estamos diciendo para algo. Y aquí se trata de dar sin mirar a qué, ¿no? Solo porque tenemos en nuestro corazón agradecimiento y nosotros bendecimos de lo que Dios nos ha bendecido. Si nosotros no damos, es porque no hemos comprendido esa parte de la bendición de Dios. Tanto fue así, hermanos, tanto fue así que el sacerdote que dentro de eso le decía, bueno, tengo estos panes, les brindaron el pan a todos, pero también lo que también le brindaron a David fue la espada con la que Goliat peleó contra él. Y él nada más iba a recibir pan, lo único que quería. Entonces, aquí
Yo creo que en estos versículos nos invita a ver esta parte de cómo nosotros a veces pensamos la palabra de una forma, pero Dios nos envía a ser bondadosos. En el culto del domingo con la hermana Marabelit nos enseñaba esta parte, ¿no? De lo que nosotros podemos hacer. Llevar alimento, llevar, orar por los enfermos, los que tienen don de sanidad, los que quizás pueden orar por las necesidades. Entonces, todos estamos por algo, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Ajá. Y es en esto. Todos tenemos que hacer esta parte de misericordia. Si está bien que oremos, si está bien que leamos la Biblia, si está bien que ayunemos, que practiquemos las doctrinas, que practiquemos nuestra doctrina, que, que practiquemos esta parte de la oración, de la alabanza, de la lectura. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos, como lo dice aquí, de hacer justicia, de hacer la misericordia y de practicar también la fidelidad. No descuidemos esto. En estos capítulos, nosotros encontramos que, que, que David, lo mencionábamos al inicio, no estaba peleando contra sus propias fuerzas. Y él se fue a este lugar porque sabía que ahí no lo podía encontrar quizás Saúl. Pero después se fue a una cueva donde también se refugiaban algunos este, de los levitas que eran perseguidos. Se fue a una cueva y ahí, en medio de la angustia y de la soledad, en medio de la angustia y de la soledad, este, él hace una oración que está en este salmo, en el Salmo 142. Estando él solo, quizás ya llorando, gimiendo, diciendo, ya no puedo, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Y así lo dice en la petición de ayuda en medio de la prueba, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y esto lo narra aquí en Samuel, que se va a la cueva porque anda huyendo de Saúl, ¿no? Y les voy a leer este salmo porque a mí se me hizo muy bonito. Y dice, a voz en cuello, al Señor te pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la presión para que alabe yo tu nombre. Los justos reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Y es un salmo, hermanos, eh, de, de clamor, ¿no? De, yo lo veo así. Le estaba pidiendo que lo librara de todos sus enemigos, de todo lo que lo estaban acechando. Y quizás, no sé si algunos de nosotros a veces podamos sentirnos así, sin salida, con muchos problemas, con enfermedad o con tantas situaciones, ¿no? Que estamos viviendo. Pero creo que este salmo deja ver que el único refugio que tenemos es Dios y que a Él debemos de clamar, porque la bondad de Dios se va a mostrar tarde o temprano, pero la bondad de Dios se va a mostrar en ustedes, hermanos. Así que si alguno de ustedes
está pasando por una tribulación, se siente así como en una cueva en la que David estaba solo, estaba hambriento, estaba quizás, yo creo que hasta ya sucio en sus vestiduras, estaba, no sé, ya barbudo con todo, desolado. No olviden que Dios está esperando a que hagamos esa oración de petición y de clamor, porque Él va a abrir el camino a nuestra necesidad. Él va a abrir el camino a nuestros problemas económicos, a la falta, eh, no sé, de economía. Él va a abrir ese camino para enviar salud, para enviar bendición. No olvidemos que Él es nuestro refugio. No olvidemos que a pesar de que estemos en situaciones de dificultad, Él está extendiendo las manos para ayudarnos. Y este salmo creo que lo expresa también, cómo David se sentía en ese momento. Y era una queja que a veces decía, pero si yo te busco, yo voy al culto de oración, yo trato de orar, yo asisto los domingos, hermanos, pero recuerden que esto es un proceso y en todos los procesos Dios trata de moldearnos, Dios trata de ayudarnos. Y no creo que sea la excepción con cada uno de nosotros. Nos sentimos débiles, sentimos que sin fuerzas, que estamos siendo perseguidos. Hay una cosa que dice aquí, que hace bien David a mencionar ya en lo último, sácame de esta prisión, no para que ya sea rey, no para que ya gobierne, no ya para que tenga sirvientes, no para que tenga riqueza, no lo estaba pidiendo, dice, para que alabe yo tu nombre. En la angustia, en la prosperidad, en la enfermedad, en la persecución, alabemos el nombre de Dios. Y lo decía la hermana Maravelí el domingo. Si vivimos, somos de Cristo. Y si morimos, también somos de Cristo. Y todo eso sea el nombre de nuestro Dios glorificado. Si alguno de ustedes que nos está viendo tiene necesidad, está pasando por una dificultad, hermanos, los que a la mejor que nos están viendo, eh, pues nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Podemos pedir, hacer una oración y rogar a Dios por todas las situaciones que están viviendo. Pero lo que tenemos que hacer es esto, clamar al Dios viviente, clamar a Dios porque hay un pueblo de Dios presto a orar por cada uno de ustedes, a suplicar a Dios una respuesta pronta. Hermanos, pues estos son los capítulos 19, 20, 21. Yo creo que encontramos muchas enseñanzas bonitas, enseñanzas que solo son para práctica en nuestra vida actual, ¿no? No olvidemos que en toda nuestra vida está llena de procesos y Dios lo permite a veces para pulir nuestra vida, pulir nuestro corazón. Somos ese barro en las manos de nuestro Dios para ser trabajados. Entonces, siempre va a haber un Jonatán alrededor nuestro. Por eso también yo creo que así como él, aprendamos a ser amigos. Hablamos muy poco de Jonatán, pero, pero él no es que estuviera en contra de su padre. Él sabía amar de una manera leal, fiel. Y si nosotros tenemos un amigo, ahora que ya viene el 14 de febrero, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad, podamos bendecir a ese amigo que tenemos, a ese Jonatán que tenemos cerca. No, no nos olvidemos de ese Jonatán, que siempre va a extender su mano, que siempre, ahora sí que nos va a cubrir las espaldas. Ese Jonatán que nos va a proteger, que nos va a abrazar, que va a suplicar porque a Dios, porque nos cubra, porque no nos pase nada. ¿Mm? Así que
bendigan también a ese Jonathan que cada uno de nosotros tenemos. Y, y todas las circunstancias, todo lo que pasemos representando en este caso a Saúl, lo dice bien, ¿no? Este, David también en otros salmos. Todos estarán debajo de nuestros pies. Todo tipo de problema, toda enfermedad, toda angustia, toda depresión está debajo de nuestros pies, hermano. Hoy creo que esa es la situación. Dios está con nosotros y si Él contra nosotros, nada, nada, aunque no veamos la salida, aunque no entre la luz en esa cueva, Dios está con nosotros. Aunque nos sintamos cansados, sin aliento, alabemos a Dios. Pues que Dios les bendiga y me da gusto poderles saludar a través de este medio y les mando un fuerte abrazo, así que también feliz Día del Amor y la Amistad a todos. Gracias.